Bienvenidos a su curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6 y Power BI. Una experiencia interactiva, completamente en español y 100% práctica. Hola amigos, bienvenidos a su curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6 y Power BI. En esta lección vamos a revisar la instalación de nuestro programa. En la clase anterior vimos cómo descargarlos del cloud de Primavera o del link que le estoy dejando de descarga en la página del curso y descomprimimos el archivo en una carpeta. Aquí yo lo descomprimí en el escritorio en la carpeta P6 Pro Release 21 1.2. Aquí tenemos entonces el instalador principal P6 Professional Setup. Le damos doble clic y vamos entonces a seguir los pasos para la instalación de nuestro programa en forma correcta, ya sea con una base de datos standalone vacía o con ejemplos. Y la idea es que la instalemos inicialmente con ejemplos y después en la siguiente sesión veamos cómo podemos instalar una base de datos vacía para configurarla desde cero. Entonces abrimos el instalador del programa y esperamos entonces que aparezca nuestro diálogo de instalación. Esta es nuestra ventana principal de Primavera Professional versión 21. Okay, me da la bienvenida, me pregunta que si quiero hacer una instalación típico o avanzada. Lo voy a dejar típico. Está verificando de que existe en mi máquina una versión previa a Primavera y me está preguntando que si quiero reemplazarla o dejar la versión anterior. Yo voy a dejar la versión anterior desmarcando la casilla, una instalación típica y le digo OK. Listo para instalar Primavera, install, botón install. Y comienza entonces a instalar los paquetes. Es posible que me pida permiso al administrador, le digo que sí, y comienza entonces el instalador de mi programa a ejecutarse. Fíjense que se está instalando los paquetes y me va a mostrar entonces el avance de la instalación del programa. Recuerden que este es un programa multilingüe y que podemos, a la entrada de cada sesión podemos escoger cuál es el lenguaje con el cual queremos ver las opciones, ya sea en español, puede ser en inglés u otro idioma de su preferencia. Esperemos un momento entonces. Una vez que se instale el programa, fíjense que me está marcando que ahora a continuación debo correr en la configuración de la base de datos. Y para eso entonces lo que vamos a indicarle, dejar la casilla marcada Run Database Configuration y OK. Aquí vamos entonces a escoger qué tipo de base de datos vamos a utilizar y si queremos que la base de datos que se va a crear tenga ejemplo o sea una base de datos completamente vacía como paso inicial para el correr en nuestro programa. Entonces aquí vamos a esperar que nos aparezca el siguiente cuadro de diálogo donde podemos entonces ahora escoger la conexión de la base de datos, el nombre, el usuario y la clave a utilizar. Aquí aparece entonces nuestra ventana. Fíjense que podemos entonces agregar una nueva conexión. Aquí en la parte superior, agregar. A esa conexión podemos darle un nombre. Fíjense que el tipo de controlador que vamos a utilizar para la base de datos en nuestro ejemplo va a ser un controlador que se llama P6 Pro Standalone, entre paréntesis SQLite. Podemos darle nombre a la conexión. Vamos a colocar a esta con ejemplos, el nombre de la conexión, porque esta va a ser una conexión con ejemplos, y escogemos la opción. La opción que aparece marcada, por ejemplo, es agregar una conexión a una base de datos independiente existente, o la segunda opción que vamos a marcar, que es agregar una nueva base de datos y conexión independiente. Vamos entonces al botón siguiente. El nombre de conexión del usuario va a ser admin. Vamos a colocar una contraseña 1, 2, 3, 4. Va a ser la contraseña a utilizar y la verificamos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos algunos elementos básicos como por ejemplo el nombre de la moneda, el símbolo y la abreviatura. Ahora le decimos, y fíjense que se va a llamar, es una nueva conexión que la que estamos configurando, y el área de la base de datos va a ser con ejemplos. Le decimos siguiente. Nos está indicando dónde la va a guardar. Fíjense, ubicación de la base de datos. La va a guardar entonces en Documents y este es el nombre que tiene por defecto. Si tienen una instalación previa, generalmente él coloca este nombre por defecto, y para que no reemplace el anterior voy a colocar el 2. Va a ser ppmdbsqlite 2.db y voy a dejar marcada la casilla cargar con datos de muestra. Ahora le digo guardar. Me dice que ya existe, entonces voy a utilizar por ejemplo una diferente, puede ser cualquier nombre. no necesariamente el nombre que aparece por defecto. Voy a colocarle que diga con ejemplos. Por ejemplo,
con ejemplos, va a ser el nombre de mi base de datos porque va a cargar datos de muestra. Ahora se le digo guardar para que guarde la base de datos y posteriormente vamos a verificar que se haya creado correctamente. Ahora le estamos guardando, el inicio del área se ha guardado correctamente, aceptar, y ahora le indicamos aquí al botón probar. Me dice prueba de conexión correcta, o sea que si estamos en posibilidad de conectarnos con esa base de datos que se creó. Y ahora simplemente, fíjense, si ya creamos la base de datos que se llama con ejemplo, voy a cerrar entonces el asistente de configuración y ahora sí voy a buscar entonces el icono de el programa vamos a buscarlo entonces en el menú de inicio de Windows. Una vez que tenemos el programa en nuestro menú de inicio de Windows, simplemente lo ejecutamos y tenemos entonces la ventana principal del programa. Es posible que las opciones avanzadas aparezcan en forma contraída. La vamos a expandir y aquí podemos verificar que estamos conectándonos con la base de datos con ejemplo, que fue el nombre que le dimos. Y aquí podemos escoger el idioma. Fíjense, por ejemplo, que yo voy a escoger español, pero pueden dejarlo en inglés. Aquí tenemos español. Y recuerden la clave que creamos, que fue 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y se conectará entonces el cliente de Primavera P6 con la base de datos standalone que creamos en nuestra computadora, la cual nos permite trabajar en forma independiente de un servidor de base de datos de Oracle o de Microsoft, que sería en este caso SQL Server. O sea, aquí estamos entonces arrancando el programa una vez que le indicamos los elementos con los cuales queremos conectarnos. Esta es la ventana principal clásica de Primavera. La que sí tuvo algunos cambios fue a partir de la conexión a la base de datos y introducir el usuario, pero el entorno de trabajo gráfico sí permanece desde muchas versiones anteriores, solamente que con algunas mejoras en las funcionalidades. Pero este sería entonces el icono de bienvenida y esta es la principal ventana que nos va a aparecer la primera vez que corremos el programa, y dice que el sector adecuado para la organización no se ha seleccionado en preferencia de administrador. Póngase en contacto con el administrador. Le decimos aceptar. Me está hablando, y si no configuramos entonces el sector adecuado para nuestra empresa, siempre va a aparecer esa ventana al inicio del arranque de nuestro programa. Y aquí tenemos entonces la ventana principal de Primavera. Entonces, de acuerdo a las sugerencias de bienvenida, nos vamos a ir al administrador y vamos a buscar entonces en preferencia del administrador. Vamos a escoger entonces el sector. Aquí tenemos una ventana denominada preferencia del administrador con diferentes elementos para configurar nuestro programa. En forma general, límite de datos, longitudes de ID, periodos, valor de vengado, informe, opciones, clase de tipo de cambio, y aquí tenemos el sector. Marcamos clic en sector y fíjense que me está indicando que seleccione el sector que se utilizará en la configuración de la terminología y el cálculo para efectos de P6 profesional, ingeniería y construcción, gobierno, aeroespacial y defensa, alta tecnología, fabricación y otros, y empresas de servicios públicos petrolíferos y de gas. Por ejemplo, que vamos a utilizar la más común, que es ingeniería y construcción, y cerrar. Con esto, el cambio en la selección del sector tendrá vigencia inmediata para los nuevos usuarios de P6 Professional. Para saber cómo debe aplicarse el cambio a usuario asistente, consulte la documentación del administrador de P6. Aceptar. Y ya tenemos entonces configurado el sector de nuestra empresa. Como nosotros creamos nuestro programa con ejemplo, entonces aquí tenemos en este caso lo que sería el EPS de la empresa completo con una cantidad de ejemplos. Elementos que vamos a ir entonces revisando en la siguiente clase cuando demos un paseo completo por nuestro programa. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente sesión.